Capítulo 90. ¿Quién es esta persona enmascarada? Bajo la atenta mirada de Go, el cuerpo de Kaido trazó un arco borroso en el aire, aterrizando precisamente al lado de su garrote con púas. Auge. Una nube de polvo se levantó cuando golpeó el suelo. Antes, en el momento en que Redfield desató la energía de su espada, había seguido con otro ataque. Kaido, quien ya había arrojado su arma, no tenía nada con qué bloquearla. Solo pudo cruzar los brazos, cubierto con haki de armamento, frente a él. Al asentarse el polvo, Kaido se puso de pie. El garrote con púas que había salido volando estaba ahora firmemente agarrado en su mano. La sangre manaba de las escamas de sus brazos. Esta vez, Kaido no se molestó en curarse las heridas, dejando que la sangre goteara libremente. Al mirar a su oponente, que no estaba lejos, sus ojos no mostraban rastro de miedo, solo una creciente determinación de combate. Sabía que el hombre que tenía delante era mucho más fuerte de lo que imaginaba. ¿Pero qué importaba? Tras respirar hondo, el aura de Kaido volvió a estallar. Sus brazos se expandieron al instante. Con un rugido, Kaido comenzó a blandir salvajemente su garrote de hierro. En un instante, decenas de energías cilíndricas tomaron forma. Al segundo siguiente, las energías transparentes de un garrote, cargadas con una ola de calor, se dispararon a una velocidad increíble. Su objetivo no era otro que Redfield. Ese ataque tuyo parece impresionante. Redfield sintió la fuerza destructiva que se dirigía hacia él. Entrecerró los ojos ligeramente. En el siguiente momento, él se movió. ¡Zas! Como un fantasma, Redfield esquivó a la perfección todas las energías del club. Su bat paraguas giró horizontalmente hacia la izquierda. ¡Clan! Se oyó el sonido del metal chocando. ¿Sigues intentando un ataque sorpresa?, se burló Redfield. Antes, en el momento en que Kaido desató la energía del garrote, blandió su garrote con púas y se acercó a Redfield. Kaido sabía que un solo ataque no sería suficiente para golpear a su oponente. Solo una embestida continua podría revelar cualquier oportunidad. Pero si bien la idea era buena, el resultado fue que su ataque fue bloqueado por el paraguas. Porque Redfield había predicho su movimiento en el momento en que actuó. Ya fuera el ataque de energía del garrote a larga distancia o el golpe a corta distancia, todo estaba bajo su control. Al ver que su oponente atrapaba su garrote con púas, Kaido no dudó ni un instante. Inmediatamente, lanzó una pierna hacia él. Pero al instante siguiente, su postura se congeló en el aire, pues la punta de un paraguas presionaba su muslo. Su pierna no pudo avanzar ni un centímetro frente a Redfield. Una fracción de segundo antes de que Kaido lanzara su ataque, Redfield ya había adelantado su paraguas. Ruido sordo. Un sonido sordo resonó mientras el cuerpo de Kaido se veía obligado a retroceder repetidamente. En su muslo, una profunda herida, que casi llegaba al hueso, era claramente visible. La sangre empapó al instante toda su pernera del pantalón. Sin embargo, tras recuperar el equilibrio, Kaido no mostró intención de retirarse. Como si no sintiera dolor, agachó el cuerpo y cargó hacia adelante, estrellándose contra Redfield. Al mismo tiempo, su garrote con púas seguía blandiendo, mientras el fuerte viento aullaba a su alrededor. Por un instante, las dos figuras se cruzaron constantemente en el campo de batalla. Una avanzaba implacablemente, con un aura feroz y movimientos implacables. La otra retrocedía con calma, mientras su batiparaguas avanzaba con facilidad ocasionalmente. Empiezo a admirarte un poco. Redfield, mientras lidiaba con el implacable ataque de Kaido, aún encontraba tiempo para burlarse. Aunque los ataques de Kaido eran feroces y despiadados, ninguno logró alcanzarlo. En cambio, mientras el paraguas de Redfield se extendía sin cesar, nuevas heridas seguían apareciendo en el cuerpo de Kaido. ¡Qué lástima! Aún tienes que morir. La voz de Redfield era suave, casi un susurro, pero sus palabras eran gélidas. Al instante siguiente, su muñeca derecha giró de repente. Silbido. El murciélago paraguas emitió un rayo de luz deslumbrante, distorsionando el aire a su alrededor. Kaido, quien aún blandía su garrote con púas, se sobresaltó al ver esto. Rápidamente usó su garrote para bloquear la energía de la espada. Auge. Con un fuerte estruendo, el cuerpo de Kaido salió volando a decenas de metros de distancia.
Gracias a la potencia del ataque, atravesó el suelo, creando una zona plana que se extendía decenas de metros a la distancia. Su garrote con púas también se le resbaló de la mano y cayó a un lado. Sin embargo, este no fue el final. Al instante siguiente, Redfield se movió. Con su paraguas en la mano, se lanzó directamente hacia Kaido, dejando solo una mancha borrosa en el aire. En un instante, estaba justo frente a Kaido. El paraguas murciélago que sostenía cortó el cuello de Kaido. Se había cansado del juego y estaba listo para terminarlo. De repente, pareció presentir algo. Frunció el ceño, sin dudarlo. Swish. Su cuerpo salió disparado hacia atrás más de 10 metros. Junto a Kaido, Bob apareció de repente. Su puño seguía suspendido en el aire. Murmuró palabras que solo él podía oír. Prediciendo mis movimientos. Impresionante. Miró a Kaido, que estaba tendido en el suelo y negó con la cabeza. No era que Bob disfrutara observando desde la barrera, pero para Kaido, esta batalla podría despertar el espíritu de lucha que lleva dentro. De lo contrario, su potencial podría no alcanzarse nunca. En el peor de los casos, ni siquiera podría despertar su Haki del Conquistador. Así que, a menos que fuera una situación de vida o muerte, Bob no intervendría. No esperaba que hubiera otra persona fuerte. Redfield estaba a más de 10 metros de distancia, mirando a Bob con una sonrisa pícara. En el momento en que atacó a Kaido, sintió que alguien se acercaba a él a una velocidad increíble. Su velocidad y fuerza eran formidables, lo que lo convertía en un oponente aún más fuerte que Kaido. Para garantizar su propia seguridad, decidió retirarse de inmediato, pues necesitaba comprender las capacidades de su enemigo antes de descubrir cómo derrotarlo. ¿Puedo saber su nombre?, continuó Redfield, curioso por la identidad de Bob. Sabía que cualquiera que estuviera con Kaido también debía ser miembro de los Piratas de Rocks. Pero apenas conocía a la Nasa Banda. Así que, solo por su apariencia, no podía adivinar quién era Bob. No sabes quién soy. Pero sé exactamente quién eres. El gran espadachín, Patrick Redfield. La voz de Bob era suave, pero tenía un gran peso en los oídos de Redfield. Jajaja. No esperaba que supieras mi nombre también. Parece que no conozco a los Piratas de Rocks, ¿verdad? El hecho de que Bob pudiera decir su nombre directamente y pareciera conocerlo bien lo sorprendió. No te conozco, pero te conozco bien, y con eso basta. Dijo Bob con calma. El sonido que salió fue débil, dispersado por la suave brisa. Así, sin más, Bob desapareció de su lugar en ese momento. Capítulo 91. Bob contra Redfield. Kaido ha perdido. Redfield ha ganado con demasiada facilidad. Su fuerza supera incluso la evaluación de la armada. ¿Quién es ese enmascarado? No parece tan inútil como parece. Debe ser miembro de los Piratas de Rocks. No te preocupes por eso por ahora, documenta claramente la condición de Kaido y los detalles de Redfield. Redfield no solo es un gran espadachín, sino que también posee la capacidad de predecir los movimientos y posiciones de su oponente. Kaido, un usuario de fruta del diablo, con escamas de pescado en su cuerpo, capaz de transformarse en una forma de hombre bestia. Los oficiales de la marina, que habían estado observando la batalla desde la distancia, comenzaron a murmurar entre ellos cuando vieron caer a Kaido. En esta batalla, descubrieron mucha información que el cuartel general de la marina aún no había descubierto. Como las habilidades especiales de Redfield y el poder de la fruta del diablo Kaido. Esta información era de suma importancia para la armada. Después de la derrota de Kaido, el hombre que había estado observando desde el margen también se convirtió en un sujeto clave de su observación. Inicialmente se pensó que era un personaje insignificante, pero su fuerza parecía superar incluso a Kaido. En el campo de batalla. En el momento en que Bob desapareció, giró su pierna hacia la cara de Redfield. El sonido del aire explotando emanaba continuamente de la trayectoria de la patada de Bob. ¡Qué rápido!, exclamó Redfield sin poder evitarlo. Esta velocidad y potencia estaban en un nivel completamente diferente al de Kaido. En el siguiente momento, la pierna del helicóptero atravesó directamente el cuerpo de Redfield, pero, inesperadamente, no se escuchó ningún sonido de impacto sólido. Era una imagen residual. Bob frunció el ceño ligeramente, dándose cuenta inmediatamente. En este momento,
El haki de observación de Bob estaba completamente activado. Descubrió que Redfield, con un paraguas de murciélago en la mano, se encontraba tranquilamente a 10 metros detrás de él. Eres rapidísimo. Pero es inútil. Como tus ataques son ineficaces contra mí, no puedes golpearme. Redfield sonrió con malicia. Cuando Bob levantó la pierna, ya sabía su siguiente movimiento. Había elegido su posición de antemano y la esquivó con extrema velocidad. Sin embargo, en el momento siguiente, su expresión se congeló. Porque Bob, al darse cuenta de que era una imagen residual, se giró y cargó hacia él sin dudarlo. Su velocidad era incluso más rápida que antes. Debido a la fuerte corriente de aire, la máscara de Bob salió despedida y cayó hacia un lado. Al instante, Bob estaba justo frente a Redfield. Auge. Se escuchó un sonido tremendo, nada menos que una bala de cañón explotando. El puño de Bob se estrelló contra el suelo, dejando un cráter enorme. Al instante, los escombros volaron por todas partes, con una velocidad similar a la de las balas, destruyendo continuamente el entorno circundante. Aún te extraño. Bob meneó la cabeza mientras miraba el enorme cráter que tenía delante. Allende. El cuerpo de Redfield cayó al suelo, su rostro ya no mostraba calma. ¡Qué rápido! Incluso más rápido que antes, dijo. Si no fuera por su habilidad para predecir los movimientos de Bob, definitivamente no habría podido esquivarlo. Aunque sabía dónde atacaría Bob. Pero debido a su velocidad, a Redfield le resultó algo difícil evadirlo. Bob, al notar la posición de Redfield, giró ligeramente la cabeza y miró hacia arriba. Y en el momento en que giró la cabeza, los oficiales de la Marina que observaban desde lejos estaban completamente en shock. No. Bob, ese hombre parece ser Bob. Un soldado de la Marina dijo con voz temblorosa, lleno de terror. Maldita sea. ¿Estás loco? Al escuchar las palabras del soldado, el capitán de la Marina maldijo. Si fuera Bob, habría perdido la cabeza. Mirando fijamente al hombre, tomó los binoculares que tenía en la mano y miró hacia la frágil figura. Instantáneamente, la expresión ligeramente exagerada del capitán de repente cambió drásticamente. En ese momento, quedó completamente en shock, con los ojos muy abiertos, como si ni siquiera pudieran caber dentro del marco de sus gafas. Sí que lo es, Bob. Este Bob, que había matado a un dragón celestial, derrotado al vicealmirante Zephyr y existía en los rumores de otros, ¿cómo podría estar aquí? Y hasta se topó con él. Le resultó difícil de creer. Pero como capitán de la Marina, se recuperó rápidamente de su conmoción. No era el momento de reflexionar sobre las razones. Tomando una respiración profunda, reprimió sus emociones. Rápido. Envíenme algunos hombres para que informen de la situación. El resto de ustedes, quédense conmigo y sigan observando. ¿Eres Bob? En ese momento, Patrick Redfield, con los ojos parpadeantes, preguntó confundido. Por la conversación anterior en la Marina, se enteró de que el hombre que tenía delante se llamaba Bob. Ahora, al ver la cara de Bob mientras se daba la vuelta, estaba aún más seguro de lo que habían dicho. Con razón me resultaste tan familiar. Así que eres Bob. Patrick Redfield continuó, sin necesitar una respuesta para confirmarlo. Había oído hablar de Bob antes. Después de todo, matar a un dragón celestial y repeler al vicealmirante Zephyr del cuartel general de la Armada, era difícil no ser famoso en estas aguas. Incluso había visto su rostro en un cartel de búsqueda. Pero nunca había sido capaz de recordarlo, pues solo lo había mirado una vez. Sin embargo, al escuchar ese nombre ahora, de repente lo recordó. Oh. No esperaba que me conocieras. Bob sonrió levemente. Patrick Redfield ya sabía qué aspecto tenía, pues bajo su haki de observación, la máscara era prácticamente inexistente. Pero al principio no lo reconoció, pero ahora sí. A Bob le pareció un poco brusco. Jajaja. Con lo que has hecho, es difícil no conocerte. Patrick Redfield rió. Mirando a Bob, volvió a hablar. Ya que eres Bob, ¿qué tal si lo dejamos así? Patrick Redfield sabía lo formidable que era Bob. Este era el comandante de los piratas de Rocks, el hombre que había derrotado a Zephyr.
no tenía ninguna razón para arriesgar su vida por dinero contra alguien así. Además, en el enfrentamiento anterior no había obtenido mucha ventaja. Al escuchar las palabras de Patrick Redfield, Bob quedó atónito por un momento, luego sus labios se curvaron ligeramente. Daga Kotowaru. Bob ni siquiera lo pensó y rechazó directamente la oferta de paz. Kaido acababa de ser golpeado hasta tal punto, y como su comandante, si dejaba ir a este tipo solo por unas pocas palabras, ¿cómo podría volver a mantener la cabeza en alto en los piratas de Rocks? ¿Cómo podría jactarse delante de su tripulación? ¿Cómo podría hacer que Kaido lo respetara verdaderamente? Además, necesitaba la lucha para mejorar. Después de todo, la batalla del Valle de Dios llegaría pronto. Al escuchar la negativa rotunda de Bob, la expresión de Patrick Redfield se volvió sombría al instante. Parece que no hay margen para la negociación. ¿Crees que me tienes entendido? Sabiendo que las conversaciones pacíficas eran imposibles, Patrick Redfield sonrió siniestramente. Junto con su expresión sombría, resultaba terriblemente inquietante. El siguiente momento. Silbido. Su brazo derecho, que sostenía el paraguas, se inclinó hacia adelante bruscamente. Un aura de espada masiva surgió de la empuñadura del paraguas de Redfield. Llevando una fuerza aterradora, se disparó directamente hacia Bob. Capítulo 92. Avance del Aki de observación. Frente a la enorme energía de la espada que se precipitaba hacia él, Bob levantó ligeramente las cejas. Sin intención de retroceder, apretó su puño derecho y lo balanceó hacia adelante casualmente. Auge. Se escuchó un rugido ensordecedor y estalló un destello de luz blanca. La colosal energía de la espada se hizo añicos explosivamente, y las hojas blancas de luz, que portaban un poder inmenso, cortaron en todas direcciones. El suelo se desgarró y los árboles y rocas circundantes explotaron uno tras otro, enviando astillas y piedras volando por el aire. En el punto de impacto, apareció un cráter de más de 10 metros de diámetro. En el centro, de pie y orgulloso, se encontraba Bob, con el dobladillo de su ropa ondeando al viento, sin mostrar rastro alguno de desorden. Rayos. Acaba de golpearlo con un puñetazo y destrozó por completo la energía de la espada. Ese sonido fue incluso más fuerte que un trueno. Mira las consecuencias de ese choque. Es absolutamente devastador. ¿De verdad este es el poder que un humano puede desatar? Siempre había oído que Bob, el gran pirata, era terriblemente fuerte, pero nunca esperé que fuera tan exagerado. Parece incluso más fuerte de lo que decía el cuartel general de la Marina. ... Los marines que presenciaron esta escena quedaron completamente conmocionados. Siempre habían sabido que Bob era formidable. De lo contrario, no se habría convertido en un dolor de cabeza para el gobierno mundial. Pero verlo con sus propios ojos fue una experiencia completamente diferente. Porque era aún más aterrador de lo que decían los rumores. Era prácticamente un monstruo. Un ataque de un maestro espadachín había sido destrozado sin esfuerzo por un solo puñetazo suyo, destrozando por completo su comprensión del poder. Con la misma expresión que los marines estaba el actual oponente de Bob, Redfield. La energía de la espada que acababa de desatar no era todo su poder, pero era al menos el 70% de su fuerza. Sin embargo, Bopunch lo anuló por completo y lo destrozó sin esfuerzo alguno. Si ese ataque hubiera caído sobre Kaido antes, habría sido una cuestión de vida o muerte. Como era de esperar de un pirata que se atreve a matar a un dragón celestial. Me has abierto los ojos. Dijo Redfield con sinceridad, mirando a Bob, que estaba en el cráter. Lo que viene a continuación te abrirá aún más los ojos. Respondió Bob. Mientras hablaba, Bob saltó del cráter. De pie afuera del cráter, miró su mano derecha. La energía de la espada no había dejado la más mínima marca en su puño. Mi fuerza ha mejorado mucho. Murmuró Bob para sí mismo. En comparación con su batalla anterior con Shiki, donde también había destrozado la energía de la espada con sus propias manos, esta vez fue diferente. En aquel entonces, Bob había utilizado toda su fuerza sin contenerse. Pero ahora, enfrentándose a un maestro espadachín como Redfield, había bloqueado casualmente el ataque con un solo golpe. Y aún le sobraban fuerzas. Valía la pena señalar que Bob ni siquiera había utilizado el haki de armamento.
No se podía negar que su progreso durante este tiempo había sido inmenso. Vamos. Sigamos. Bob parecía insatisfecho, haciendo señas a Redfield con un dedo y una leve sonrisa burlancia. Ante la burla de Bob, la expresión de Redfield se oscureció, como si pudiera gotear agua. Abrió lentamente su paraguas en forma de murciélago. Ya que estás pidiendo la muerte, no te atrevas a esquivarla. En el siguiente momento, su aura comenzó a aumentar y un torbellino de corrientes de aire se arremolinaba alrededor de su cuerpo. El viento soplaba en todas direcciones, levantando polvo del suelo. Fue como si se hubiera formado un vórtice. En un instante, Redfield dejó escapar un grito bajo. Corte de media luna. Mientras bajaba la voz, saltó en el aire. Una energía de espada violeta en forma de media luna se disparó a través del cielo. Silbido. En un abrir y cerrar de ojos, apareció ante Bob. Como si la distancia no significara nada. Frente al aura abrumadora de destrucción, Bob entrecerró los ojos. El poder es mucho mayor que antes, pero aún no es suficiente. No mostró intención de esquivarlo. Mientras hablaba, Bob respondió de frente al ataque con su puño. Auge. En ese momento, una luz violeta estalló con una fuerza tan pesada como la de una montaña que se derrumba, sacudiendo el cielo y la tierra. Bajo tal poder, todo se derrumbó, las ondas de choque se extendieron en todas direcciones, barriendo todo a su paso. Instantáneamente. En el área donde se encontraban Bob y Redfield a 100 metros, no quedaba ni una brizna de hierba, solo ruinas. Y Bob, con un simple puñetazo, destrozó por completo la energía de la espada. Bob permaneció en su posición original, sin moverse ni un centímetro, con el puño todavía en la pose de ataque. Al ver esto, Redfield quedó completamente sorprendido. En ese último movimiento utilizó toda su fuerza, sin guardarse nada. Aún así, Bob lo había bloqueado sin esfuerzo. Y parecía como si ni siquiera le hubiera hecho ningún esfuerzo. Ni una sola herida, ni siquiera un cambio de posición. Bob miró hacia arriba y entrecerró los ojos, fijándose en Redfield. Su pie derecho pisó fuerte y el suelo explotó bajo él. El cuerpo de Bob se dirigió directamente hacia él, sin embargo, Redfield, al ver esto, entrecerró los ojos, habiéndolo anticipado. En el momento en que Bob se abalanzó sobre él, este retrocedió hacia la distancia. Pero Bob, que también había activado su Haki de observación, estaba constantemente detectando su posición. Tan pronto como aparecía, Bob inmediatamente le lanzaba un puñetazo, aunque cada ataque finalmente fallaba. Durante este tiempo, Bob también tuvo que atacar ocasionalmente la energía de la espada enviada por Redfield. En un rincón escondido, los marines observaban cómo se desarrollaba la escena, maravillándose de lo que veían. Para ellos, Bob y Redfield parecían estar jugando al gato y al ratón. Excepto que, comparado con un juego normal del gato y el ratón, su velocidad era tan rápida que resultaba difícil para los ojos seguirla. En apenas unos segundos, Bob y el Redfield habían pasado por diferentes posiciones más de una docena de veces. Para ellos, sus movimientos eran como teletransportación. La trayectoria de sus movimientos no estaba del todo clara, solo las imágenes residuales cuando se detenían y además de la competencia de velocidad, en este campo de batalla, el Haki de observación de Bob y el Haki de observación de Redfield también chocaban constantemente en una batalla oculta. Eres como una anguila resbaladiza. Bob se quedó sin palabras. Redfield no pudo derrotarlo, pero tampoco pudo asestarle un golpe. Nunca se había encontrado con un oponente tan problemático, como una anguila en su mano, podía dominarla pero no podía sujetarla. Te lo dije, estás desperdiciando energía. No puedes golpearme. Redfield sonrió con picardía. ¿Quién sabe? Sigamos. Tan pronto como las palabras cayeron, su figura salió disparada de nuevo, su objetivo seguía siendo Redfield. La idea de Bob era simple, ya que Redfield siempre podía esquivar con antelación, simplemente seguiría persiguiéndolo. Lo desgastaría con resistencia. Cuando la resistencia de Redfield se agotaba, incluso si sabía dónde atacaría Bob, debido a su falta de fuerza, todavía no podría esquivarlo. Mientras Bob reflexionaba sobre esto, se enfrentó con Redfield docenas de veces más. Durante todo este proceso, Bob Observation Haki había estado rastreando continuamente la posición de Redfield.
De repente, Bob sintió que su haki de observación parecía diferente, se había vuelto más preciso y su alcance se había ampliado. Este fue el avance del haki de observación a un nivel avanzado. Capítulo 93. Redfield huyó. Cuando el haki de observación alcanza el nivel avanzado, adquiere la capacidad de prever el futuro. En ese momento, Bob decidió detener su ataque a Redfield. Se mantuvo erguido, con los ojos cerrados, y su haki de observación envolvía todo el campo de batalla, aparentemente a punto de solidificarse. Todo a su alrededor se volvió clarísimo. Todo el entorno se transmitía continuamente a la mente de Bob, como si fueran archivos transferidos en una computadora. Sus 5 sentidos se volvieron excepcionalmente agudos en ese momento, superando su nivel anterior. Incluso se podía oír claramente la respiración de los marines a lo lejos. En oídos de Bob, cada movimiento estaba bajo su control. Redfield, que había aterrizado a un lado, observó a Bob con el ceño fruncido, desconcertado por su repentino cese del ataque. No sabía qué estaba haciendo Bob, pero supuso que debía estar preparando algún movimiento poderoso y no podía permitirse el lujo de bajar la guardia. De repente, Bob lo sintió. No solo todo lo que le rodea ahora, sino también la escena del siguiente segundo. Esta era la nueva habilidad del haki de observación, prever el futuro con una precisión de un segundo. Y ese segundo fue suficiente, en un instante, Bob se movió. La punta de su pie golpeó el suelo, provocando que explotara y dejando al descubierto un cráter de decenas de metros de diámetro, con densas grietas que se extendían en todas direcciones. ¡Zas! En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba frente a Redfield, pero el ataque de Bob no aterrizó. En cambio, ya había fijado una posición en la dirección de las 2 en punto. La figura frente a él era solo una imagen residual. Silbido. En ese momento Redfield huyó a esa posición. La figura de Bob ya había llegado, su pierna en forma de látigo azotaba hacia abajo. Justo cuando el Redfield aterrizó en ese lugar, sintió que Bob se dirigía increíblemente rápido, con su pantorrilla cargada de imágenes residuales, hacia su cara. Instantáneamente, su expresión cambió y huyó apresuradamente en otra dirección. Al ver esto, Bob simplemente se burló. La pierna látigo no completó el ataque porque ya lo había predicho nuevamente. En la dirección de las 8 en punto, la figura de Redfield aparecería allí. Bob era muy consciente de que el éxito no se podía lograr en un solo intento. Porque mientras predecía la ubicación, Redfield también debía estar prediciendo su posición. Entonces necesitaba usar una velocidad cada vez mayor y esta previsión de un segundo para que coincidiera con la habilidad del haki de observación de Redfield. No mucho tiempo después, las figuras de ambos se entrelazaron decenas de veces en el campo de batalla. Durante este proceso, Redfield se sintió cada vez más tenso. Cada vez que aterrizaba en una posición, Bob se acercaba a él con anticipación y luego tenía que huir nuevamente. Y con cada aparición, la figura de Bob se acercaba más a su lugar de aterrizaje. Dirección de las 6 en punto. Todavía en la persecución, Bob recordó esta escena sin la menor vacilación. Apretando el puño, su figura se dirigió directamente hacia esa posición. Mientras tanto, Redfield ya había aterrizado en ese lugar. Sin embargo, tan pronto como aterrizó, vio un puño del tamaño de un saco de arena que lentamente se agrandaba ante sus ojos. Sintió el ataque de Bob, pero ya era demasiado tarde para esquivarlo. Al instante, se llenó de miedo. Estallido. Se escuchó un sonido sordo, el sonido de la carne chocando. Una figura roja, como si hubiera sido lanzada una bala de cañón, salió disparada hacia el aire. Auge. El impacto golpeó un terrón, atravesándolo al instante, lanzando tierra y piedras por todas partes. Sin embargo, su impulso no flaqueó en lo más mínimo. Después de estrellarse contra varios edificios abandonados en el aire, finalmente logró detenerse. En este momento, el rostro de Redfield ya estaba cubierto de sangre, su túnica roja estaba hecha jirones y las 2 pequeñas trenzas en su cabello no estaban a la vista. Su cabello estaba despeinado, colgando sobre sus hombros, y escupía continuamente sangre de su boca, luciendo completamente desaliñado. En ese estado, ni su propia madre lo reconocería. De pie, Redfield miró a Bob a lo lejos. A pesar de su rostro ensangrentado, aún se podía ver la conmoción en sus ojos.
Porque en toda su vida nadie había logrado jamás asestarle un golpe directo. Recordando la batalla anterior, la actuación inicial de Bob y sus acciones posteriores. De repente pensó en algo. Cada vez que se posicionaba antes, parecía como si Bob lo hubiera previsto de antemano. Esta era su capacidad única para prever los acontecimientos. ¿Podría ser que Bob también poseyera la capacidad de prever el futuro? ¿Pero por qué no lo utilizó desde el principio? De repente, se le ocurrió una posibilidad. Bob había comprendido esta habilidad durante su batalla. En otras palabras, su haki de observación había alcanzado un nivel avanzado. Ante este pensamiento, las pupilas de Redfield se contrajeron bruscamente y una mezcla de sorpresa y miedo surgió en su interior. Sintió que podría morir aquí hoy. Ya había recibido un puñetazo y su cuerpo estaba gravemente herido. Si recibía otro, seguramente moriría en el acto. Y Bob, con semejante habilidad, lanzaría inmediatamente el segundo golpe. Estos pensamientos pasaron por la mente de Redfield en un instante. Sin dudarlo, Redfield se dio la vuelta y huyó hacia la distancia. Pero Bob nunca lo dejaría ir. En el momento en que se puso de pie, Bob se movió, persiguiéndolo y Redfield supo que Bob vendría a acabar con él. Con toda su fuerza, giró su mano y desató un enorme corte con la espada. El objetivo no era Bob, sino Kaido, que estaba sentado en el suelo en ese momento. Kaido, que acababa de levantarse, pareció sentir algo y se giró para mirar. Un corte de espada que portaba un aura destructiva se dirigía directamente hacia él. ¡Mierda!, gritó Kaido con los ojos bien abiertos. Ninguna palabra podría describir sus sentimientos en ese momento. Justo cuando se levantó, se encontró con una visión aterradora. Cualquiera se sentiría abrumado. Al ver que la espada estaba a punto de golpearlo, Kaido supo que estaba perdido, ya que no había tiempo para esquivarlo. Sin embargo, en el momento siguiente, una figura delgada apareció de repente, bloqueándose frente a él, y con un solo golpe, dispersó el corte de la espada. Bob. Kaido miró la figura que tenía delante, de cabello y ropa negros, y baja estatura. Lo reconoció al instante. En ese momento, Kaido miró esa figura increíblemente delgada y sintió una abrumadora sensación de seguridad. Bob, que había dispersado el corte de la espada, giró su mirada hacia donde había estado Redfield. Pero no había nadie allí. En el momento en que Bob corrió al lado de Kaido, Redfield ya había huido. ¡Qué anguila tan resbaladiza!, murmuró Bob para sí mismo. Se giró para mirar a Kaido, que todavía estaba algo conmocionado, y lo examinó. Notó que las lesiones de Kaido se habían estabilizado y ya no empeoraban. De hecho, estaba en mucho mejores condiciones que cuando lo habían enviado a volar anteriormente. Esta debe ser la constitución física de Kaido y la habilidad de la fruta del diablo de curar automáticamente sus heridas. ¿Sientes la disparidad en el mundo, no? Al ver a Kaido en un estado algo desaliñado, Bob levantó una ceja y dijo. Al oír esto, Kaido se rió entre dientes y se puso de pie. Miró a Bob y le dijo sinceramente. Gracias. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Auber, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon.
Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.